su vida la entregó, en aquella cruz me otorgó la salvación. Saludamos a quienes nos miran a través de la pantalla. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el tiempo en el que nos estés visualizando a través de tu pantalla. Hemos de compartir en esta mañana el mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón para la iglesia, y pues esperamos que sea de gran bendición y que Dios hable a través de su palabra como lo hace cada que nos congregamos. Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. ¿Tenemos la cita bíblica, hermanos? Amén. Antes de darle lectura, es importante que comencemos con lo siguiente. La Biblia fue escrita de manera sencilla, de manera fácil, de tal manera que para nosotros sea pues muy sencillo comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y cómo podemos vivir conforme a esa voluntad. Para eso, los escritores fueron usados por Dios para poder usar ciertas figuras retóricas. Pueden ser metáforas, pueden ser similitudes, pueden ser analogías, y cada una de ellas tiene un significado muy importante. Por ejemplo, para recordar, para poder traer a memoria algunas cuantas figuras que hay en las Escrituras, la Biblia nos dice que nosotros somos la luz de este mundo, que somos la sal de esta tierra. También se nos dice que de alguna forma somos discípulos de Cristo, que también somos sus ovejas, entre otras muchas cosas. Un pueblo escogido, reyes y sacerdotes. Todas estas son figuras, son analogías y en el caso de algunas son metáforas que los escritores han usado para aplicar esa verdad a la verdad bíblica y que fuese más fácil para nosotros los lectores el comprender a qué se referían. Pero entre muchas figuras retóricas, entre muchas metáforas, entre muchas analogías que los escritores hacen, hay una que resalta en la Biblia y que fue usada mayormente por el apóstol Pablo, valiéndose de utilizar un contexto militar y aplicarlo a la vida cristiana, a nosotros como creyentes, a la iglesia. Y es sobre eso, sobre lo que hoy vamos a hablar a grandes rasgos. El apóstol Pablo, al menos en una ocasión, nos habla y nos dice que nosotros somos soldados de Jesucristo. Eso nos dice el apóstol Pablo, se lo dice a Timoteo. Más adelante lo vamos a ver. Asimismo, el apóstol Pablo nos hace saber la realidad en la que nos encontramos, que hay una batalla que se está librando a lo largo de nuestra vida y que tenemos una lucha no contra otros seres humanos, sino contra potestades, contra huestes, contra autoridades que gobiernan las regiones celestes. Hay una batalla, hay una lucha, hay un enemigo y nosotros somos soldados de Jesucristo. Esta es la idea que el apóstol Pablo aplica en muchas de sus cartas. De tal manera que aún el Antiguo Testamento presenta a Dios de la siguiente manera: Dios es Jehová de los ejércitos. De tal manera que Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, el Capitán de capitanes, y nosotros, como fieles soldados, estamos a su disposición para ir hacia la guerra con la esperanza de obtener la victoria. Pero dicho esto, ya que tú y yo entendemos que el apóstol Pablo nos dice que somos soldados de Jesucristo, que hay una batalla, que hay un enemigo, el hecho de que tú y yo entendamos que somos soldados, y si realmente lo somos, soldados de Cristo, esto trae varias implicaciones a nuestra vida. Una implicación es una consecuencia, un efecto, un resultado. Es decir, que si tú y yo decimos ser soldados de Jesucristo, tiene que haber sí o sí estas implicaciones en nuestra vida. Es por ello que hoy quiero hablarte acerca de las implicaciones de ser un soldado de Jesucristo. Las implicaciones de ser un soldado de Jesucristo. Y en el pasaje que vamos a leer en esta mañana podemos notar al menos 3 implicaciones. La primera tiene que ver con nuestro comportamiento, la segunda tiene que ver con nuestra valentía y la tercera tiene que ver con nuestra participación. Lo voy a volver a repetir. En el pasaje que vamos a leer podemos notar al menos 3 implicaciones de ser un soldado de Jesucristo. La primera implicación tiene que ver con nuestro comportamiento.
La segunda tiene que ver con nuestra valentía y la tercera tiene que ver con nuestra participación. Así que vamos a pedir, así como cada domingo, que la iglesia local y quienes nos miran a través de la pantalla nos presten toda su atención durante los próximos minutos y podamos escuchar con atención lo que Dios ha de compartirnos en esta mañana. Dicho esto, vamos a pasar a la primera implicación de ser un soldado de Jesucristo. Pero antes vamos a leer el versículo 27. Vamos a leer el verso 27 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Dice la Escritura: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La primera parte es la que queremos resaltar. Dice el apóstol Pablo: solamente les pido una cosa, que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Entonces, la primera implicación de ser un soldado de Jesucristo es comportarse de una manera que represente con dignidad el mensaje de Cristo. Esa es la primera implicación de ser un soldado de Jesucristo. Que tú y yo nos comportemos de una manera que represente dignamente el mensaje de Jesucristo. Pero ¿cómo podemos entender esto? El apóstol Pablo dice en este mismo versículo: yo les pido que ustedes se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Y cómo lo pueden lograr? Bueno, en primer lugar, ya sea que yo vaya a verlos, porque Pablo estaba preso en este momento, o que esté ausente y no pueda, yo quiero al menos escuchar de ustedes un par de cosas. Lo primero, que estén juntos en un mismo espíritu. Lo segundo, que estén unánimes. Y lo tercero, en cierta manera, es que estén unánimes para combatir por la fe del Evangelio. Tres cosas que Pablo dice sobre cómo podemos comportarnos dignamente conforme al Evangelio de Cristo. Número 1, que estemos juntos en un mismo espíritu. Número 2, que estemos unánimes, en el sentido de que todas las cosas las tengamos en común, y unánimes también para combatir, para pelear por la fe del Evangelio. Es algo interesante que Pablo habla de combatir, de pelear por nuestra fe. Pero vamos a hablar a grandes rasgos cómo tú y yo podemos comportarnos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Lo primero que debemos entender es que para comportarnos conforme al Evangelio, para comportarnos de una manera digna, antes son necesarias dos cosas importantes. La primera es creer en este Evangelio, y la segunda, de cierta manera, es no avergonzarte de este Evangelio. Cuando el Señor Jesucristo comenzaba a predicar, después de haber sido bautizado, la Escritura nos relata en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, que Jesús iba predicando en las aldeas y decía lo siguiente: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esa era la invitación de Cristo a todos los lugares a donde iba. El tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y cuando vemos que alguien se convierte al Evangelio, un personaje muy notable, el mismo apóstol Pablo, explica y expresa de una manera muy hermosa en la carta a los Romanos capítulo 1, verso 16: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, hallamos dos cosas importantes acá. Lo primero es que tú y yo creamos en este Evangelio maravilloso. Es la orden de Jesús. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero una vez que has creído en este Evangelio, es importante que no te avergüences de este Evangelio. ¿Cuánta gente, tristemente, dentro de las iglesias afirma creer en el Evangelio, mientras está en compañía de amistades cristianas, de gente cristiana, se comporta fielmente como cristiano? Habla como cristiano, canta como cristiano, vive como cristiano, mientras esté en compañía de otros cristianos. Pero apenas su círculo cambia tantito a un grupo de incrédulos, siendo él o ella el único cristiano, la única cristiana, el vocabulario cambia, la manera de pensar cambia, la vestimenta puede que cambie,
El tipo de música que se escucha cambia. El tipo de cosas en las conversaciones cambian. De tal manera que hay gente dentro de las iglesias o dentro de los templos, mejor dicho, que llevan una doble vida, producto de que se avergüenzan de este evangelio, producto de que sienten cierta simpatía con lo que se les predica cada servicio, pero de alguna manera no están dispuestos a que esas predicaciones, esa manera de vida se refleje en todos sus círculos sociales. Hay mucha gente que dice creer en el evangelio, no obstante se avergüenza de él. Ejemplos prácticos. Un hermano acá dentro del templo lo saluda, le dices Dios te bendiga, te dice Dios te bendiga. Pero lo encuentras allá afuera, donde hay un montón de gente que no se congrega. Lo saludas de lejos, hermano Dios te bendiga. Buenos días. No te contesta con Dios te bendiga. Buenos días hermano, Dios te bendiga. Aquí no, hermano del templo, acá no. Mucha gente vive avergonzada del evangelio, como si el evangelio fuera algo ilegal, como si el evangelio fuera algo malo, como si el evangelio fuera algo que debe esconderse y vivirse en secreto. No obstante, un soldado no esconde que es soldado. Un soldado no se avergüenza de pertenecer al ejército de su nación. Al contrario, cuando se encuentra en servicio, porta con honor y con orgullo el uniforme que se le ha otorgado. Porta con honor y vive conforme a los ideales y al entrenamiento que se le ha dado. Un soldado en épocas del apóstol Pablo era alguien sumamente respetado. Alguien con gran autoridad, alguien con un estatus social privilegiado. Y cuando Pablo nos dice que tú y yo somos soldados de Jesucristo, nos dice que eso debe implicar en nosotros, número uno, que creamos en el evangelio, pero en segundo lugar, si crees en este evangelio, no te avergüences de este evangelio, porque no es nada más y nada menos que el poder de salvación de Dios. No es nada más y nada menos. Gracias a ese evangelio, tú entiendes que has pasado de muerte a vida. Gracias a este evangelio sabes que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias a este evangelio tu vida ha cambiado, tanto en el área espiritual, y claro que Dios ha mostrado su favor en las otras áreas de tu vida. ¿Por qué deberíamos nosotros avergonzarnos del evangelio? Si es lo más maravilloso que se le ha entregado al hombre, es lo más maravilloso que a nosotros se nos ha entregado. Entonces, para vivir conforme al mensaje de Cristo, para vivir de una manera digna, para comportarnos dignamente, primero que nada debemos creer en el evangelio. Iglesia Peña de Oreb, ¿ustedes creen en el evangelio? Amén. Segundo, ¿ustedes no se avergüenzan de este evangelio? ¿No esconden ante nadie que son cristianos? Espero que así sea, porque un soldado porta con honor el uniforme que se le ha dado. Y nosotros portamos con honor, no un uniforme como tal físico, pero sí una vida transformada por medio de la sangre de Jesucristo. Una vida cambiada. Pero también, para también comportarnos conforme a este mensaje, además de creer en el evangelio y además de no avergonzarnos de este evangelio, es necesario que practiquemos este evangelio en nuestra vida. Porque muchos de nosotros somos como los fariseos, tristemente. Jesús hizo una acusación muy seria sobre los fariseos en Mateo capítulo 23, verso 3, donde dice: así que todo lo que ellos les digan que ustedes guarden, que ustedes hagan, háganlo, guárdenlo y háganlo a sí mismo, pero no hagan lo que ellos hacen, le decía Jesús a la multitud, porque los fariseos dicen y no hacen. Esa fue la acusación de Jesús hacia los fariseos. Hablaba con la multitud y les decía: miren, los fariseos les van a decir que guarden esto, esto y aquello. Y háganlo, porque es bueno. Hagan lo que ellos dicen. Si les dicen que guarden algo, que cumplan algo, háganlo, porque es bueno. Pero una cosa sí les digo: no hagan lo que ellos hacen. Porque aunque ellos dicen, ellos no lo hacen. En pocas palabras, los fariseos vivían una predicación oral, pero no una predicación práctica. Eran buenos para hablar de las Escrituras, pero eran malos para practicar las Escrituras. Muchos cristianos creen en el evangelio y de alguna forma no se avergüenzan de él.
Los ves evangelizando en las calles, los escuchas poniendo música a volumen alto en sus casas, puras alabanzas, puros himnos, puros coritos. No, ese no se avergüenza del evangelio, no le da pena que le digan cristiano, anda compartiéndole de Cristo a todos en la calle, pero de alguna forma no practica lo que predica. Es bueno para decir, pero no para hacer. Habla de la misericordia y la justicia, pero se olvida de practicar la misericordia y la justicia. Jesús hizo una acusación muy seria para este tipo de personas. Estas personas dicen, pero no hacen. ¿Cuántos dentro de las iglesias tienen esta misma descripción? Dicen, pero no hacen. Conocen demasiado de versículos bíblicos, pero no los viven. Hablan de que Dios es amor y no muestran el amor al prójimo. Dicen y entienden que hay que evangelizar, pero no evangelizan. Por una, por otra, por aquella otra razón. Saben y dicen hay que evangelizar, pero no se hacen. Saben que hay que ayudar al prójimo, pero no se ayuda al prójimo. Saben que Cristo viene y que hay que prepararlos y no se preparan. Mucha gente cree en el evangelio según su propia opinión. No se avergüenza del evangelio, externamente lleva una vida que podríamos decir digna de un cristiano, pero tristemente si observamos sus vidas, o si Dios nos diera la opinión de las personas, podría decir lo mismo que de los fariseos. Dicen y no hacen. Saben, pero no lo practican. Entienden, pero no lo viven. Constantemente Cristo hizo esa acusación contra los fariseos, una vida hipócrita en su vida religiosa. Conocían las escrituras, pero no las practicaban. Hacían acepción de personas. De tal forma, mis hermanos, que para que tú y yo podamos ser buenos soldados de Jesucristo y comportarnos de una manera digna al mensaje de Cristo, debemos vivir lo que predicamos. Aquí hay otra pregunta. Voy a ser muy preguntón en esta mañana. ¿Tú vives lo que predicas? Detente a pensar un momento. ¿Vives lo que predicas? Un soldado no solamente te habla de cómo se hace ejercicio, vive haciendo ejercicio. Pablo dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, o ejercítate en la piedad. Porque el ejercicio físico para pocos es provechoso. No lo demerita, pero pone el ejercicio en la piedad, en el amor, en las virtudes, en el conocimiento de las escrituras, antes que el ejercicio físico. Un verdadero soldado no vivía ociosamente. Un soldado vivía entrenando, un soldado vivía constantemente, y lo vemos incluso en nuestros tiempos, vive constantemente en capacitaciones, vive constantemente recibiendo preparación para poder seguir siendo apto para ser soldado. De tal manera que vemos a un soldado con un cuerpo tan atlético, ya nos hace desconfiar de que sea soldado. Vemos a un soldado que no puede correr ni 1 kilómetro y que le da calambre apenas avanza 1 metro, ya nos hace desconfiar un poco. Un soldado de Jesucristo que no practica lo que predica, lamentablemente no es un soldado de Jesucristo. Aparenta serlo, pero no lo es. Por eso es necesario que tú te preguntes, ¿yo practico lo que predico? Si digo ser un soldado de Jesucristo, ¿practico lo que predico? ¿Me comporto de una manera que sea digna del Evangelio de Cristo? Pero lo tercero, ya vimos que para comportarnos de una manera que sea digna conforme al Evangelio de Cristo es necesario creer en el Evangelio y no avergonzarte del Evangelio. Pero también es necesario vivir lo que predicamos, aplicarlo en nuestra vida, vivir el Evangelio, pero también debemos compartir el Evangelio. Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 16, lo siguiente: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y la última parte siempre me ha gustado a mí. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí, pobre de mí si no lo hago, dice la versión traducción del lenguaje actual. Ese versículo en la versión que acabo de mencionar dice más o menos así: si yo anuncio el Evangelio o la buena noticia, no es porque me sienta importante o para sentirme importante, es porque Dios así me lo ordenó y yo tengo que obedecer, y pobre de mí si no lo hago, dice Pablo en esta versión. Un
soldado de Jesucristo entiende que la cabeza, que el capitán es Cristo. No estamos siendo un grupo aparte, no estamos siendo un grupo de rebelde que ha formado su propio batallón y vive como él quiere. No, al ser soldados de Jesucristo, nos estamos sometiendo a la autoridad de Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo nos ordenó antes de ascender a los cielos? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y hablen del evangelio a toda criatura. Vayan y compartan el mensaje de salvación. Esa fue una orden. No fue una sugerencia, no fue una solicitud, no fue algo de si te sobra tiempo, es una orden. Y dijo Pablo, ay de mí si no anunciare el evangelio. Ahora viene la otra pregunta importante. ¿Tú compartes el evangelio? Hermanos de la iglesia Peña de Oreb, gente que me mira a través de la pantalla, ¿tú compartes el evangelio con la gente que te rodea? ¿Lo compartes constantemente? Dijo Pablo, ay de mí si no anuncio el evangelio. Cuando tú crees en el evangelio y no te avergüenzas de él, cuando tú vives el evangelio en tu vida diaria y cuando tú compartes este mismo evangelio, es así como te estarás comportando de la manera que represente con dignidad el mensaje de Cristo. Porque eres alguien que vive como Cristo, que no se avergüenza de Cristo, eres alguien que comparte a Cristo y eres alguien que vive como Cristo. Por eso decimos que esta es la primera implicación de ser un soldado de Jesucristo. Un soldado de Jesucristo cree y no se avergüenza de Cristo. Un soldado de Jesucristo vive como Cristo vivió. Y un soldado de Jesucristo comparte a Cristo constantemente. Porque somos soldados de Jesucristo. Amén. Pero ahora bien, dicho esto, es momento de ver ahora la segunda implicación de ser un soldado de Jesucristo. Y esta segunda implicación tiene que ver con no dejarse intimidar por los enemigos. Versículo 28 dice la Escritura, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo, en nada intimidados. En el versículo 27 les dijo, compórtense como es digno del evangelio de Cristo. Estén unánimes en un solo espíritu y dispuestos a combatir por el evangelio. Y ahora que los ha llamado a combatir, les dice en el versículo siguiente, no se intimiden, no se dejen intimidar por sus enemigos, por los que se oponen. No se dejen intimidar, no les tengan miedo a sus enemigos. Al contrario, sepan que el hecho de que la gente se oponga, de que tengan enemigos que se oponen, que haya adversarios que se oponen a nuestra predicación, es una señal maravillosa doble. La primera es que si ellos se oponen es para su propia perdición. Es un indicio de que ellos están perdidos y si no se arrepienten van a recibir su castigo a su momento. Pero para nosotros es un indicio de salvación, porque esto viene de Dios, dice el apóstol Pablo. Pero entonces, la pregunta que entra aquí es, ¿por qué no debo tenerle miedo a mis enemigos? La mayoría de soldados, cuando por primera vez van a la batalla, les toca su primer enfrentamiento, su primera guerra. Constantemente dicen los testimonios, las evidencias, que el miedo era lo que mayormente llenaba sus cuerpos. El deseo de querer salir corriendo era algo que dominaba a la mayoría de los soldados. Sí, estaban firmes esperando las órdenes del capitán, pero con las piernas temblando, con la idea o con la intención de esconderse en el huequito que lograran encontrar para no tener que luchar, porque el miedo a veces los tomaba presos. Pero entonces nosotros, como soldados de Cristo, ¿cómo evitar esto? ¿Cómo evitar tener miedo? ¿Cómo evitar ser intimidados por nuestros oponentes, por nuestros adversarios, por nuestros enemigos? Bueno, hay tres razones sobre por qué no debemos tenerles miedo. ¿Por qué no debemos dejar que los enemigos nos intimiden? Número uno, no te
dejes intimidar por tus enemigos, porque ya están vencidos. La Escritura dice en Efesios 4:8 que nuestro Señor Jesucristo subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, en Colosenses capítulo 2, verso 15, la Escritura nos dice que despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, hace una pregunta importante que merece ser analizada. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Podrá hacerlo el hambre? ¿Podrá hacerlo la tribulación, la angustia? ¿Podrá hacerlo la desnudez, la espada? ¿Podrá hacerlo la muerte? ¿Podrá hacerlo la desesperación? ¿Hay algo que nos pueda separar del amor de Dios? Dice Pablo, no. Por lo cual estoy convencido de esto, que ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestros enemigos ya están vencidos. El diablo que tanto se opone ya está vencido. Cristo lo venció triunfando sobre él en la cruz. La muerte está vencida porque no pudo detener al Salvador, no lo pudo retener en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Y la promesa es que todos aquellos que creen en Cristo y pelean con Él la buena batalla, con Él como capitán, tienen también esperanza de ya vencer a la muerte, porque resucitarán en el día posterior. La enfermedad está vencida. Los demonios están vencidos. Los falsos profetas ya tienen aguardando su recompensa. Dijo Judas, ellos atesoran para sí mismos ira para el día de la ira. Nosotros, mis hermanos, no debemos dejarnos intimidar por aquellos que se oponen a nuestro mensaje, a nuestro evangelio, al evangelio de Cristo, porque nuestros enemigos ya están vencidos. ¿Lo puedes creer? Están vencidos. Tú no luchas para ver si puedes ganar. Dios no te manda una guerra para ver cómo te va, a ver si ganas o no ganas. Si confías en Cristo y tienes a Cristo por capitán, y si eres soldado de Jesucristo, vas luchando siendo ya más que vencedor. No tienes por qué tener miedo o dejarte intimidar por tus enemigos, porque ya están vencidos. Razón número 2, no te dejes intimidar por los enemigos, porque tenemos armadura y armas para poder pelear contra ellos. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 13 nos hacen una orden, un llamamiento a cumplir una orden. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Se habla analógicamente del uniforme romano, del uniforme de los soldados romanos: un casco, una coraza que cubría el pecho, una espada, un escudo y un calzado especial para poder ser ágil al momento de pelear. Todo esto es una analogía que habla de la salvación, de la fe, de la justicia, del evangelio listo en nuestra vida, tanto para predicarlo como para vivir acorde al evangelio. Vístete de toda la armadura de Dios, dice Pablo. Hay una armadura. Hoy no voy a entrar tanto en detalle sobre la armadura, pero debes entender y recordar que hay una armadura y que la orden es: vístete de toda la armadura de Dios. No dejes ninguna prenda fuera de tu vestimenta. Vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Pero además de tener una armadura, tenemos armas. Y dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos según la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, tenemos una armadura
Y tenemos armas: la oración, la palabra de Dios, el Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestras vidas. Dios nos ayuda a ir a la batalla, pero no nos manda ni desnudos ni desprotegidos. Entonces, piensa, si ya nuestros enemigos están vencidos y además tenemos armadura y armas para enfrentarnos a quienes ya están vencidos, ¿por qué te has de dejar intimidar por ellos? ¿Por qué tanto cristiano le tiene miedo a la muerte si Cristo ha vencido a la muerte? ¿Por qué tanto cristiano no comparte el Evangelio teniendo la palabra de Dios para poder hacerlo? ¿Por qué tanto cristiano no comparte el Evangelio teniendo temor, teniendo al Espíritu Santo dentro de ellos? Hoy quiero recordarte que como buen soldado de Jesucristo, no le debes tener miedo a tus enemigos porque ya están vencidos y porque tienes armadura y armas para ir a luchar contra ellos, y la victoria te ha sido asegurada en el nombre de Jesucristo. Pero asimismo, en lugar de tenerle miedo a tus enemigos, debes presentar defensa de tu fe. Pedro y Judas son casi unánimes al hablar acerca de este hecho. Judas, en el versículo 3, nos dice lo siguiente: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles a causa de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contengan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En nuestros tiempos, mis hermanos, hay demasiados falsos maestros. El enemigo ha hecho de las suyas y ha usado sus artimañas para engañar a mucha gente. Ha habido religiones por doquier que nos alejan, que alejan al hombre de Dios. Ha habido gente que usa las artimañas del error, y la Escritura nos pide a nosotros, los santos de Dios, que como buenos soldados contendamos por la fe que nos ha sido dada una sola vez. Si has creído en el Evangelio, si tienes la fe en este Evangelio, en Jesucristo resucitado, mi hermano, debes combatir por esa fe. Pero ya te vengo diciendo, no es combatir físicamente, ir y agarrar a machetazos al que piensa diferente como tú. No, eso no. Es acorde a la armadura y a las armas que Dios nos ha dado. Recuerda que Pablo dijo: nuestras armaduras, nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales y poderosas para la liberación de fortalezas. Son poderosas en Dios. Nuestras armas son espirituales, y se nos ordena combatir a favor de la fe que nos ha sido dada. Y Pedro nos dice de alguna forma cómo poder contender, cómo combatir a favor de nuestra fe. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pablo nos invita y dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Debes estar preparado para presentar defensa. Preparado porque Dios ya te ha dado la armadura, preparado porque Dios ya te ha dado armas, y preparado porque Cristo ya venció a tus enemigos. Preparado para presentar defensa de tu fe. Defensa de la esperanza que hay en ti. Defensa de aquello en lo que tú has creído. Muchos se han levantado para combatir nuestra fe, pero nuestra fe es verdadera. Proviene del mismo y único Dios verdadero. Nuestra fe debe ser protegida. Nosotros, como buenos soldados, debemos estar dispuestos a combatir por lo que se nos ha dado. Un soldado está dispuesto a morir por su patria. Un soldado está dispuesto a dar la vida por aquel que lo ha reclutado como soldado. Si nosotros somos soldados de Jesucristo, mis hermanos, es importante que estemos dispuestos a combatir por esta fe que se nos ha dado, con la armadura y con las armas que Dios ha puesto a nuestra disposición. Pero aún en la batalla, si es necesario padecer por esta misma fe, debemos hacerlo. Es así como llegamos a la tercera implicación de ser un soldado de Jesucristo. Y la tercera implicación es participar del doble honor. Hay un doble honor para los que son soldados de Jesucristo. Vamos a leer el versículo 29. Dice la Escritura: porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo no solo que
también que padezcáis por él. Dice el apóstol Pablo, a ustedes, la iglesia, a los santos, se les ha concedido a través de Cristo, número uno, que crean en él, pero número dos, que también padezcan por él. Un doble honor. Creer en Cristo es el primer honor que se nos ha entregado a nosotros. Juan nos lo dice de esta manera: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad, derecho, privilegio de ser hechos hijos de Dios. Es un honor creer en Cristo, porque ahora eres hijo de Dios. Dios te ve como su hijo. Pero este primer honor va acompañado del segundo. Pablo le dice, a ustedes les ha sido concedido por Cristo no solamente que crean en él, sino que también padezcan por él. Y esa parte es la que a muchos no nos gusta. Pero todo verdadero soldado de Jesucristo debe entender que si se le llama soldado es porque va a ir a la guerra. No existe soldado que no haya ido a la guerra. Un soldado está capacitado justamente para combatir. De lo contrario, no es soldado. Un soldado va con la idea de ir a entrenarse, a capacitarse corporal, emocional e intelectualmente para luchar contra determinado enemigo. Tal vez no inmediatamente, pero a su momento. El hecho de que ustedes y yo seamos llamados soldados de Jesucristo implica que va a haber luchas en nuestra vida y que a veces nos va a tocar padecer en esas luchas. Solo basta que observes las Escrituras para que entiendas que los verdaderos creyentes han padecido constantemente. Hebreos capítulo 11, en la primera parte nos menciona la parte bonita de la fe. Aquellos que lograron cerrar la boca de los leones, aquellos que lograron apagar fuegos impetuosos, aquellos que huyeron de la espada, aquellos que moraron como extranjeros en una tierra que ya les pertenecía, aquellos que agradaron a Dios mediante la fe, como lo hizo Abel, con un excelente sacrificio, aquellos que agradaron a Dios por medio de la obediencia, como Noé al construir el arca, y que llevaron de alguna forma una vida plena. Daniel, que fue librado del foso de los leones, que un ángel apareció y le cerró la boca a los leones, y decimos, eso fue por fe. Pero llegamos a la segunda parte del libro de los Hebreos, del capítulo 11, y el escritor no nos oculta la gran realidad espiritual. Pero muchos otros, dice, fueron aserrados, partidos por la mitad. Muchos otros murieron a espada. Muchos otros murieron sin alcanzar lo prometido. Mientras que a unos los libraron de los leones, en el tiempo de la iglesia primitiva, los cristianos eran llevados a un gran coliseo romano y se les daba un ultimátum: niega tu fe, niega a tu Cristo y te puedes ir. Pero si no lo niegas, las fieras te van a comer. Y todo el público que está aquí lo va a ver y lo va a disfrutar. Y no solo a ti, a tu familia también. Niega tu fe y te puedes ir. Pero si no la niegas, morirás aquí mismo. Mucha gente estuvo dispuesta a padecer por Cristo. Estuvo dispuesta a vivir por fe, pero también estuvo dispuesta a morir por esa misma fe. Yo te pregunto algo, que me gustaría que lo pensaras bien antes de responderte a ti mismo. ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? ¿Estarías dispuesto a morir por tu Señor y Salvador? Dijo Jesús a sus discípulos, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguen, dijo Jesús, a ustedes también los van a perseguir. Si estas cosas le han hecho al olivo, dice, al tronco del olivo, ¿qué cosas no harán con las ramas? Dijo el Señor. Nuestro Señor fue llevado a la muerte. Fue llevado a la cruz. No podemos esperar que nosotros, sus seguidores, sus soldados, seamos distintos o recibamos un trato mejor que nuestro Salvador. Mis hermanos, hay algo importante que tú y yo debemos entender aquí, que la Escritura nos dice. Timoteo recibe una orden de Pablo y le dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hoy a nosotros no se nos amenaza con que nos coma un león. A nosotros no se nos amenaza con quitarnos casa, terreno y hasta la vida. Lo máximo que nos hacen es no hablarnos, llamarnos locos. Gracias a Dios en estos lugares no se ve tanto la persecución hacia los cristianos. Pero tristemente los que están siendo perseguidos muestran más fidelidad hacia Dios que nosotros, que tenemos libertad de culto. Aquellos que están padeciendo muestran más fidelidad y sufren penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Y nosotros, los occidentales que gozamos de libertad de culto, de una democracia, que tenemos libertad de congregarnos, de leer la Biblia a cualquier hora, de evangelizar sin miedo a que te terminen ahorcando o macheteando a media esquina, ¿lo hacemos acaso? Decimos que estamos dispuestos a morir por Cristo, pero no estamos ni dispuestos a dejar nuestros propios intereses para cumplir los intereses de nuestro Señor. ¿Cuándo vamos a estar dispuestos a morir por Cristo? Este mensaje es para que la iglesia reaccione, que el título de ser soldado de Jesucristo se oye bonito, pero también conlleva que estemos listos, dispuestos a padecer por nuestro Señor. No podemos esperar ser soldados sin ningún tipo de lucha. No podemos esperar ser llamados soldados si no hay luchas en nuestra vida y si no estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestro Señor Jesucristo. Él puso su vida por nosotros. Ahora nos pide que nosotros le entreguemos nuestra vida en servicio, en rendición, en humillación a Él. De tal manera que el apóstol Pablo concluye esta serie de exhortaciones diciendo en el versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Como cristianos, si somos verdaderos cristianos, vamos a sufrir por causa de Cristo. Jesús lo dijo. A muchos de ustedes los llevarán a las sinagogas. A muchos de ustedes los van a perseguir. A muchos otros los van a matar. Pero ahí viene la promesa. Pero bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de mi nombre. Bienaventurados cuando por mi causa los maldigan, los vituperen, los hagan a un lado. Entonces son bienaventurados. Porque la Biblia dice, Pablo le dice a Timoteo, si nosotros somos fieles, Él permanece fiel. Y si nosotros peleamos esta batalla, peleamos junto con Cristo, dice, reinaremos junto con Cristo. Aquellos que en esta vida sean militantes, sean soldados de Jesucristo, que se comporten conforme al evangelio que han recibido, que no le tengan temor a sus enemigos y que participen del doble honor de creer y de sufrir por Cristo. Estos tienen esperanza y tienen la promesa de que algún día nuestro Señor nos va a coronar. ¿Se acuerdan de ese hermoso himno que a veces cantamos? El himno 84, 85. Ese himno me hacía pensar y de ahí surge este mensaje. El himno comienza dándonos una hermosa pregunta. ¿Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor? Esa pregunta a veces la mencionamos al cantar así superficialmente, pero es una pregunta. ¿Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor? ¿Qué respondes a esa pregunta? El canto, cuando lo vas reflexionando, cuando lo vas meditando, es hermoso en cada una de sus 3 estrofas. La primera estrofa dice, soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. No temeré llevar su cruz. No temeré sufrir por su amor, dice el himno. La segunda estrofa dice, lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser.
luchado por la fe. El himno nos hace otra pregunta. ¿Nosotros vamos a ser cobardes? Dice la Biblia, teniendo en cuenta tan grande nube de testigos. Pablo, que aún estando en prisión, seguía escribiendo y animando a los creyentes y dice: he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, por lo demás me está reservada la corona de justicia que el Señor mismo me dará, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y la tercera estrofa nos dice: es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Cuando en nuestra vida pasamos lo de estas tres estrofas, tenemos la certeza y la seguridad de que en la eternidad va a ocurrir lo que dice el coro. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Entonces, hermanos, ya que hemos analizado estas tres implicaciones de ser soldados de Jesús, que debemos comportarnos de una manera que represente dignamente el mensaje de Cristo, que no debemos tenerle miedo a los enemigos y que participemos del doble honor de creer y sufrir por Cristo. Ahora viene una pregunta interesante, la pregunta que el himno nos hacía. Iglesia Peña de Oreb, mi hermano, hermana que me escuchas y quien me escuche a través de la pantalla, según estas implicaciones, podrías decir que tú eres un soldado de la cruz, eres un soldado de Jesucristo. Estás dispuesto a entregar y a otorgar y a dar tu vida por Cristo, sabiendo que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estás dispuesto a luchar y a contender por la fe que te ha sido dada por medio de la revelación de su palabra. Estás dispuesto a confiar únicamente en el poder de Dios, a combatir, a no ser cobarde, sabiendo que la victoria es nuestra por medio de Cristo Jesús. Y estás dispuesto a luchar hasta el final de tus días, sabiendo que tu capitán, que tu Señor te aguarda con una corona incorruptible de gloria. Eres soldado de Jesucristo. Bueno, pidámosle al Señor de los ejércitos que nos ayude a ser verdaderos soldados de Jesucristo, que vivamos conforme al Evangelio, que seamos valientes sin temor a nuestros enemigos y que participemos de las aflicciones por Cristo. Te invito a ponerte de pie. Vamos a orar por este mensaje y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser soldados de Jesucristo. Oramos en esta hora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios eterno, porque tú has obrado en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra una vez más nos confronta, nos redarguye, Señor, y tu Espíritu Santo hace la obra una vez más. Hoy ayúdanos a entender si verdaderamente somos soldados, mi Dios. Ayúdanos a entender que somos soldados y no turistas, y que como soldados en este mundo nos encontramos en guerra. Tenemos enemigos, pero no obstante nuestro Señor los ha vencido. Ayúdanos, Dios eterno, a ser verdaderos soldados de Jesucristo. Ayúdanos a comportarnos de una manera que represente dignamente el Evangelio que nos ha sido encomendado. Ayúdanos a creer y no avergonzarnos de este Evangelio. Ayúdanos a vivir este Evangelio en nuestras vidas. Ayúdanos a compartir este Evangelio con las personas de nuestro alrededor. Ayúdanos a no tenerle miedo a los enemigos porque ya están vencidos, porque nos has dado armadura y armas para luchar contra ellos y
porque debemos presentar defensa de nuestra fe y contender por esa fe que nos ha sido entregada. Y asimismo ayúdanos a participar del doble honor de creer en Cristo, pero también de estar dispuestos a padecer por Él. Así como aquel hombre escribió aquel himno diciendo: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Que así cada uno de nosotros esté presente y firme en la vocación en la que tú nos has llamado, a seguir adelante, a mirar solo a Cristo, el autor y consumador de la fe, sabiendo que a su tiempo, si somos fieles, Él nos recibirá en la gloria y estaremos para siempre con nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos a ser verdaderos soldados. Ayúdanos a que en cada uno de nuestros círculos sociales seamos cristianos verdaderos, cristianos fidedignos, Señor, que te representen, que te glorifiquen, mi Dios, sin temor, sin vergüenza, Señor, porque tú nos has dado un honor maravilloso, el honor de creer en ti y el honor de ser hechos tus soldados. Así que ayúdanos a sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo, pues tú nos has llamado a ser tus soldados, y ninguno que milita se enreda en este mundo porque quiere complacer a aquel que lo ha llamado por soldado. Bendice esta iglesia y a quienes nos miran a través de la pantalla, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bueno, hermanos, somos soldados de Jesucristo, hay que comportarnos como tal, y todo esto es para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga, que Dios bendiga a quienes nos escucharon a través de la pantalla. Nos vemos en el próximo servicio. Aquella cruz su vida la entregó, en aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se levantó.